Buenas tardes a todos. Con mucha alegría empezamos más un seminario de Derecho Constitucional. Invitamos profesores de Estados Unidos, Portugal. Hoy tenemos la presencia del profesor Víctor Ferrer Escomilla de España. Y entonces, con mucha alegría, recibimos el profesor. Tenemos la presencia ilustre de la directora de la Facultad de Derecho, profesora Claudia Lima Márquez, el profesor de Derecho Constitucional, doctor en Derecho Constitucional, profesor Rómulo, la Thais Oliveira dos Santos, abogada y especialista también en Derecho Constitucional, y la estudiante de maestría, Melanie. Entonces, agradezco a todos y en especial al profesor Víctor y la profesora Claudia que pondrá a abrir nuestro evento en esta tarde en Porto Alegre, Brasil. Muchas gracias, profesora. Bueno, muchas gracias. Buen día, buenas tardes a todos. Es un honor y un placer estar aquí para saludar al profesor Víctor Ferreres, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, visiting in University of Texas at Austin, que es nuestra parcera tradicional de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, ¿no? Entonces es un gran honor, un gran placer. Sus trabajos son muy impresionantes. Tiene el premio Francisco Tomás de Valiente por su obra Justicia Constitucional y Democracia. Y tiene también una especialización muy importante para nosotros, aquí para el Centro de Estudios Europeos y Alemanes que tenemos con la Pontificia Universidad Católica. En especial, al momento soy directora también del CDA, este centro que es fomentado por el DAAD, el Servicio Alemán de Intercambio, tiene como idea también estudiar los más importantes temas europeos. Y así quería destacar del currículo fabuloso del profesor también sus trabajos sobre una defensa del modelo europeo de control de constitucionalidad, su libro de Marcial Pons, y también sus trabajos sobre derecho comunitario europeo y sus análisis, que me parecen realmente importantísimas para la reflexión de los estudiantes de nuestro centro. Entonces, muchas gracias, profesor Víctor Ferreres, por la gentileza de estar acá con nosotros y hablar sobre el tema tan importante del derecho constitucional. Y quería en un minuto también hablar sobre la importancia de este encuentro entre jóvenes profesores como el profesor Rómulo, el profesor un poco más senior, claro, Carlos Eduardo Reverbel, y toda la reflexión que esto puede traer para nuestra Facultad de Derecho. Históricamente, aquí en el sur de la América do Sur, el derecho constitucional en los trabajos del profesor César Saldaña de Souza Júnior y tantos otros, Almiro do Couto y Silva, tantos otros profesores, fueron muy importantes para el desarrollo de Brasil como un todo. Y así esperamos que con sus reflexiones importantes sobre los desafíos del derecho constitucional actual en el mundo, ¿no?, se pueda también nuevamente, con los trabajos importantes del profesor Carlos Reverbel, retornar a esta contribución a los mejores caminos para el derecho constitucional en Brasil, que en el momento está realmente, vamos a decir, no sobre ataque, pero viviendo tiempos de crisis. Entonces, muchas gracias por su contribución y por traer tan importantes ensinamentos a los estudiantes aquí de Rio Grande do Sul. Muchas gracias. Entonces, pienso que pondremos pasar la palabra al profesor Víctor Ferrer Escomilla para que haga su conferencia The Death
of the constituent power, o la muerte del poder constituyente. Entonces, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, profesor, y paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, para mí realmente es un placer estar aquí, invitado por la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Le agradezco muchísimo a Carlos Reverbé la invitación. Me encantó la idea y además me lo puso muy fácil porque dijo, puedes hablar de cualquier tema que te guste. Y como justamente llevo algún tiempo reflexionando sobre algo que me obsesiona bastante, que es este mito del poder constituyente, pues pensé que sería buena idea compartir con ustedes algunas ideas que están todavía germinando. O sea, tengo más dudas que certezas y creo que este seminario puede ser para mí un foro muy interesante para intercambiar puntos de vista y estoy seguro que luego en las preguntas y en el debate pues saldrán observaciones que me serán muy útiles. O sea que muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la flexibilidad que supone poder elegir el tema que a uno le está ocupando en estos momentos. Claro, lo primero que quiero decir es que el título necesita alguna clarificación, ¿verdad? Porque la muerte del poder constituyente, bueno, esto es un poco exagerado, es para que vengan muchos estudiantes a escucharlo, ¿no? Es como así como la propaganda comercial, ¿no? Porque evidentemente yo no voy a defender aquí que no exista el poder constituyente. Evidentemente que existe el poder constituyente, porque el poder constituyente no es otra cosa que el poder de producir una constitución. En la medida en que existen constituciones, pues alguien ha tenido el poder, la autoridad de producir esa constitución. Y llamamos poder constituyente pues al poder que consiste en aprobar una constitución, como llamamos poder legislativo al poder que consiste en producir una ley. Bueno, pues evidentemente no voy aquí a decir que el poder constituyente ha muerto. Lo que me parece que debemos dar por muerto, en el fondo creemos que está muerto ya, pero todavía existe un cierto perfume del vaso roto. Todavía hablamos de el poder constituyente en una determinada manera, y es una determinada imagen del poder constituyente, una determinada visión del poder constituyente, que yo creo que tenemos que dar por finiquitada, por muerta, que es la idea de un poder omnipotente que no está sujeto a reglas. Y la razón por la cual no está sujeto a reglas es que este poder constituyente lo atribuimos al pueblo. Y como el pueblo es soberano y no puede estar sujeto a reglas, entonces cuando el pueblo soberano ejerce el poder constituyente, tampoco puede estar sujeto a reglas. Esta es la idea, esta es la teoría. Evidentemente existe el poder constituyente. Lo que yo no creo que exista es esa concreta manifestación del poder constituyente. Un poder constituyente omnipotente, no sujeto a reglas, que al atribuirse al poder, al pueblo soberano, pues necesariamente no está sujeto a reglas. Bueno, como todos conocemos el origen de esta teoría, según la cual detrás de toda constitución hay un pueblo soberano omnipotente que hace una constitución y en cualquier momento de la historia ese poder constituyente puede volverse a ejercer porque el pueblo soberano puede volver a manifestarse, puede volver a aparecer y dictar una nueva constitución. Esa idea tiene unos orígenes muy remotos, pero en su formulación moderna la debemos a Emmanuel Sieyès, uno de los grandes, digamos, defensores de la Revolución Francesa. Emmanuel Sieyès, un abad, un clérigo, escribió en plena Revolución Francesa un panfleto, que es el tercer estado, y ahí, en un capítulo determinado de ese panfleto, ahí expone, en muy pocas páginas, la idea del poder constituyente omnipotente. Es decir, la Constitución es la norma a partir de la cual se crean órganos del Estado. Estos órganos del Estado están limitados, su existencia es derivada, existen porque la Constitución los dibuja y tienen los límites que la Constitución marca.
Los poderes constituidos tienen una existencia derivada y limitada. En cambio, el autor de la Constitución, ese pueblo, esa nación, existe con anterioridad a la Constitución, no está sujeto a ningún límite porque precisamente la Constitución es la primera norma a partir de la cual derivan los límites, por lo tanto, en la medida en que es el autor de la Constitución, no está sujeto a ningún límite. Desde luego, el autor de la Constitución no está sujeto a la propia Constitución que produce. Bueno, esa idea, como digo, es de Sieyès y hay que ponerlo en su contexto. Como todos sabemos, el rey Luis XVI había convocado el parlamento, digamos, medieval, que había sido, digamos, suspendido durante un siglo largo. Entonces se convocó ese parlamento que estaba dividido en 3 órdenes: el orden nobiliario, el orden eclesiástico y el tercer estado, que era la ciudadanía. Y entonces lo que hace Sieyès es decir, bueno, aquí en realidad el tercer estado es quien representa a la nación francesa, el tercer estado es el que debe hacer una constitución nueva. Evidentemente, ese tercer estado asume la representación de la nación francesa, se constituye en Asamblea Nacional, que se transforma en Asamblea Constituyente y nace la Constitución francesa de 1791. Y Sieyès reconoce que el procedimiento para aprobar esa Constitución no es el procedimiento de las leyes fundamentales vigentes en el reino francés. Se ha roto con la legislación existente. Y justifica esa ruptura diciendo que, en definitiva, el pueblo francés puede hacer una Constitución como quiera, cuando quiera, porque es soberano y como tal soberano, pues puede hacer la Constitución sin sujeción a reglas. Una idea un poco parecida también en el lado americano se va a manifestar. Nos recordamos cuando se pasa de la Confederación a la Federación de los Estados Unidos, la nueva Constitución Federal de 1787 no se aprueba siguiendo el procedimiento previsto en los artículos de la Confederación, porque de acuerdo con esos artículos era necesario la unanimidad de todos los Estados miembros para modificar los artículos. Como sabemos, la nueva Constitución se somete a la ratificación de los Estados a través de convenciones constitucionales y se dice que basta 9 de los 13 Estados a favor de la nueva Constitución para que la nueva Constitución entre en vigor. Entonces, en los Federalist Papers, y concretamente en el número 40, se da una justificación de por qué el nuevo documento constitucional, la nueva Constitución, es legítima a pesar de que se ha roto con el procedimiento de reforma previsto en los artículos de la Confederación. Y el argumento que se da es que el "we the people", en última instancia, puede sanar cualquier vicio procedimental. En definitiva, "we the people of the United States" hacemos esta Constitución. Esta Constitución ha sido ratificada por "we the people", pues "we the people", en tanto que soberano, puede, digamos, superar cualquier vicio que haya habido en el procedimiento. Evidentemente se está hablando aquí pues, de un "we the people" también un poco metafórico, porque no hubo un referéndum, por ejemplo, en todos los Estados Unidos, sino que hubo votaciones en los Estados miembros. Bueno, en todo caso, la idea de que la ruptura con la legalidad existente se justifica porque quien está rompiendo con esa legalidad es el pueblo soberano. Y como tal, el pueblo soberano no está sujeto a límites y por lo tanto puede hacer una Constitución nueva. Eso se está diciendo en Francia a finales del 18 y también se está diciendo en los Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, esta idea empieza a tener una vida propia. Esto pasa en la historia de las ideas políticas. Una idea que nace para una necesidad práctica muy concreta empieza a adquirir una vida propia, ¿no? Y Carl Schmitt, por ejemplo, en su teoría de la Constitución, dice: con Sieyès nace un nuevo concepto, que es el concepto del poder constituyente en manos de un pueblo soberano. Bueno. Entonces, hay que reconocer que esta dicotomía entre un pueblo titular del poder constituyente que es omnipotente, por un lado, y no está sujeto a reglas, y por el otro lado, los órganos del Estado que están sujetos a límites constitucionales,
esta dicotomía es útil, sirve en muchos discursos para justificar instituciones valiosas o que podemos considerar valiosas. Les voy a poner rápidamente 3 ejemplos. Primer ejemplo, control judicial de la constitucionalidad de las leyes. Todos sabemos que hay un gran debate hasta qué punto es democrático que los jueces puedan inaplicar o invalidar una ley aprobada por los representantes democráticos con el argumento de que va en contra de la Constitución. Tenemos todo un debate que nunca se ha acabado sobre la legitimidad democrática de la justicia constitucional. Bueno, un argumento que se ha dado históricamente es el de decir que la Constitución expresa la voluntad del pueblo soberano. Y la ley es simplemente expresión de la voluntad de los representantes. Y que el juez lo que hace cuando deja de lado una ley o cuando invalida una ley porque contradice la Constitución es preservar la voluntad del pueblo por encima de la voluntad de sus representantes. O dicho de otra manera, si la Constitución establece un sistema de control judicial de constitucionalidad de la ley, esa institución, el control judicial, la ha querido el pueblo soberano autor de la Constitución. Es decir, un poco el movimiento estratégico es cómo va a ser antidemocrático algo que ha querido ese pueblo soberano autor de la Constitución. Otro ejemplo, la rigidez constitucional. La Constitución se puede cambiar, pero en la mayoría de los países se exige un procedimiento bastante complicado para modificar la Constitución, ¿vale? La rigidez constitucional. Y uno puede decir, ¿es democrático? ¿Hasta qué punto es democrático que sea tan difícil cambiar la Constitución? Porque eso quiere decir, por ejemplo, que una mayoría simple del Parlamento no es suficiente para cambiar la Constitución. ¿Hasta qué punto eso choca con la democracia? Bueno, una vez más uno puede decir, la rigidez constitucional es algo que ha querido el pueblo soberano autor de la Constitución. El pueblo soberano autor de la Constitución ha querido que esa Constitución el día de mañana, si se quiere modificar, habrá que seguirse un procedimiento complicado. Tercer ejemplo, en algunas constituciones, en realidad en más constituciones de las que uno podría imaginar, hay cálculos que puede ser 1/3 de las constituciones que hay en el mundo, pero bueno, no sé exactamente cuántas son, pero un número relativamente alto de constituciones en el mundo tienen límites materiales a la reforma constitucional. Es decir, hay principios, reglas, instituciones que están más allá de la posibilidad de la reforma constitucional, ¿vale? Y de nuevo, uno puede decir, ¿hasta qué punto es democrático que haya cosas intocables, intangibles, que de ningún modo se pueden reformar? ¿Hasta qué punto esto es democrático? Y de nuevo la respuesta puede ser, es el pueblo soberano, autor de la Constitución, el que ha querido que ciertos principios no puedan ser modificados a través de la reforma constitucional, ¿vale? Entonces, aquellas personas que están de acuerdo con estas 3 instituciones que acabo de poner como ejemplo, que están de acuerdo con el control judicial de la ley, que les parece buena idea la rigidez constitucional y que también les parece buena idea que haya límites materiales a la reforma, pueden acudir a la teoría, para entendernos, de sí y es y decir, todo esto es perfectamente democrático porque al final es el pueblo soberano, autor de la Constitución, el que ha querido todo esto, ¿vale? ¿Quiénes somos nosotros para ir en contra de la voluntad del pueblo soberano manifestada en la Constitución? O sea que tiene una cierta utilidad la teoría que distingue de manera radical entre el pueblo soberano autor de la Constitución y los órganos del Estado para, digamos, defenderse frente a posibles objeciones democráticas. Fijaros que, por ejemplo, en los 3 ejemplos que he puesto, uno puede, estirando al máximo la distinción, decir, el Parlamento, cuya ley va a ser controlada por los jueces, el Parlamento es un órgano del Estado. ¿Vale? También quien tiene la posibilidad de reformar la Constitución es un órgano
que tiene la atribución de modificar la Constitución. Y como tal órgano del Estado tiene límites. Por ejemplo, puede haber límites materiales a la reforma constitucional. Es decir, si establecemos ese contraste radical, pueblo soberano no sujeto a reglas, versus órgano del Estado, que necesariamente está sujeto a reglas, si establecemos esta dicotomía radical, pues se puede montar un argumento en defensa de ciertas instituciones como las que he mencionado hasta aquí y defenderse frente a la objeción democrática. Por tanto, útil puede ser. Sin embargo, a pesar de esta utilidad potencial, desde un punto de vista del rigor, la teoría del poder constituyente tiene muchos puntos débiles. Es una teoría que no resiste la crítica, ¿vale? En primer lugar, cuando hablamos de este pueblo soberano omnipotente, ¿vale?, ¿qué tipo de omnipotencia tenemos en la cabeza? Claro, evidentemente no puede ser una omnipotencia empírica. No estamos diciendo que el pueblo soberano en realidad, de facto, empíricamente, pueda hacer lo que quiera. Porque eso sería desconocer lo que nos enseña la historia, la ciencia política, la sociología. Creo que os acordaréis de algunos del famoso discurso que hizo ese socialista Ferdinand Lassalle en el siglo XIX, cuando se dirigía en una conferencia y decía: ¿qué es una constitución? ¿Qué se refleja en la Constitución? Y dijo: las estructuras de poder. Las estructuras de poder. Si en una sociedad militarista el ejército tiene un papel importante, pues queda reflejado en la Constitución. Si la Iglesia tiene un papel importante, queda reflejado en la Constitución. Los factores de poder que existen en esa sociedad necesariamente tienen reflejo en la Constitución. Por tanto, pensar que un día se reúne el pueblo y hace libremente la Constitución que quiere, eso es imposible, porque toda acción humana está restringida por las posibilidades que da la situación, y hay fuerzas culturales, económicas, del tipo que sea, que impiden ciertos programas que quizá el poder constituyente querría plasmar en la Constitución. Por tanto, creo que nadie es tan ingenuo para pensar que en realidad el pueblo soberano es empíricamente omnipotente. Tampoco me parece que sea sensato pensar que estamos imaginando un pueblo soberano que tiene el poder constituyente sin ningún límite moral. Es decir, que tendría ese pueblo soberano una omnipotencia moral, es decir, que no habría ningún límite moral a lo que puede hacer. Creo que el constitucionalismo nació frente a la idea de que exista omnipotencia moral. Es decir, desde luego el propio Sieyès era hijo de la Ilustración francesa y creían en el derecho natural. Y cuando Sieyès decía el pueblo soberano, autor de la Constitución, no tiene límite, no se refería a límites morales, se refería a límites jurídicos. Pero límites morales, obviamente, para Sieyès existían. El derecho natural para él era un límite, ¿vale? Más modernamente, hay toda una idea según la cual existen unos derechos humanos vinculados a la dignidad humana que las constituciones reconocen. No es que las constituciones decidan libremente atribuir a las personas unos derechos humanos, sino que las constituciones reconocen, constatan que, dada la dignidad humana, ciertos derechos derivan de esa dignidad. Hay toda una jurisprudencia de la dignidad, hay toda una cultura sobre la dignidad humana, que va en contra de la idea de que cuando se hace una constitución no hay límite moral alguno. De hecho, pensemos en lo siguiente: si por ejemplo estamos de acuerdo en que el Estado no puede discriminar por razón de raza. Vamos a suponer que estamos de acuerdo en que el Estado no puede discriminar por razón de raza. Bueno, si creemos en eso, que hay un principio moral que impide que el Estado discrimine por razón de raza, entonces, cuando se hace una constitución, en esa constitución no puede haber una cláusula que permita al Estado discriminar por razón de raza. Es decir, la moralidad, si creemos unos ciertos principios de moralidad, esos principios de moralidad no están silentes cuando se hace la Constitución.
El reino de la moralidad opera también cuando se hace una constitución. Entonces, incluso, como decía, Sieyès dijo de la Ilustración, pero acordémonos también del artículo famoso 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuando se dice: en una sociedad donde no hay separación de poderes ni garantía de los derechos, no hay constitución. Una sociedad que no tenga separación de poderes ni garantía de derechos n'a point de constitución, no tiene constitución. O sea que la idea de constitución está asociada a ciertos principios de justicia y de diseño institucional, los derechos humanos y la separación de poderes. Por lo tanto, pensar que podemos rescatar una idea del pueblo omnipotente en sentido moral es un error. Por lo tanto, la única posibilidad que nos queda es la de entender que, si bien el pueblo soberano autor de la Constitución no es empíricamente omnipotente y que ciertamente está sujeto a límites morales, sin embargo, no está sujeto a reglas jurídicas. Por tanto, la omnipotencia sería únicamente jurídica. Entonces, ahora la pregunta es: ¿podemos sostener la idea de que el poder constituyente no está sujeto a reglas jurídicas, a reglas de derecho, el derecho positivo? Y a mí me parece, y lo que voy a decir es conocido, no descubro nada que no se sepa, simplemente lo traigo para ponerlo encima de la mesa y verlo bien, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos de identificar a ese pueblo. ¿Quién es ese pueblo? ¿Quién es ese pueblo soberano que va a hacer la Constitución? Decir, bueno, pues solo los que tienen la nacionalidad de ese Estado. O sea, el pueblo soberano en España es el pueblo español, y eso quiere decir únicamente los que tienen ciudadanía española, por tanto, no los extranjeros que viven en España. Bueno, pues puede ser. Pero entonces necesitamos reglas que nos digan quiénes son los nacionales de España y quiénes son, por tanto, extranjeros en España. Y como sabemos, hay muchas posibilidades. Podemos utilizar distintos criterios para asignar la ciudadanía: ius soli, ius sanguinis, residencia, una combinación de ambos. Sin reglas jurídicas no podemos identificar quién es ese conjunto de personas calificadas como ciudadanos de ese Estado. Pero incluso, aunque tengamos ya identificados quiénes son los nacionales de ese Estado, estamos de acuerdo en que los menores de edad no pueden participar en la formación de una Constitución porque no tienen la madurez suficiente. Y la pregunta es: ¿cuál es la edad a partir de la cual se considera que alguien es mayor de edad? Y eso lo fija el derecho. Sin derecho positivo no tenemos ningún principio moral o algo ya preexistente al derecho que nos indique a partir de qué edad una persona tiene madurez suficiente para ser considerado mayor de edad. Y luego hay un tema que simplemente lo menciono, pero es un tema de enorme importancia en la filosofía política y en el derecho constitucional, y es: ¿y qué ocurre con los fragmentos de un pueblo? O sea, ¿hasta qué punto puede el fragmento del pueblo español que llamamos Cataluña decidir si se separa de España? ¿Y hasta qué punto dentro de ese pueblo llamado pueblo canadiense puede el fragmento llamado pueblo de Quebec separarse de Canadá? Y dentro de y lo mismo en Escocia. Es decir, todo el problema de la independencia de un territorio dentro de un Estado obliga a identificar quién es el grupo relevante que va a tomar la decisión constitucional básica. Necesitamos reglas. Necesitamos, claro, la iluminación de la filosofía política, pero al final reglas de derecho constitucional y de derecho internacional público que nos organicen un poco una respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los grupos relevantes a efectos de decidir sí o no a una separación o independencia de un territorio? Esto por lo que se refiere a la identificación de quién es el pueblo. Suponiendo que tenemos identificado quién es el pueblo, ahora la pregunta es: ¿y este pueblo cómo expresa su voluntad? Porque claro, si el pueblo fuera una persona natural, claro, pues habla y se le entiende, ¿no? Claro, si Sieyès decía: el pueblo, no importa la forma que utilice
para expresarse. La cuestión es que se le oiga. Pero claro, mientras que una persona, un individuo, se le oye, mientras hable una lengua que la entendamos, pues ya entendemos lo que dice, cualquiera que sea la forma que utilice. En cambio, en el caso de una colectividad, la voluntad de esa colectividad exige un procedimiento. Sin procedimiento no hay voluntad colectiva. Y la pregunta es, ¿qué procedimiento? ¿Con qué procedimiento toma este pueblo sus decisiones y expresa esas decisiones? El pueblo designa a unos representantes en una asamblea constitucional, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es el sistema electoral? ¿Cuál es el régimen de mayorías para adoptar decisiones? ¿Se celebra un referéndum? Bueno, un referéndum, ¿cómo se organiza el referéndum? ¿Qué mayorías exigimos? Claro, todo esto, sin reglas jurídicas, es imposible de articular. Por lo tanto, ¿quién es ese pueblo? ¿Y cómo? ¿A través de qué procedimiento? ¿A través de qué formas va a expresar su voluntad? Todo eso, sin reglas jurídicas, es imposible de determinar. Por lo tanto, digamos que para mí es un absurdo, bueno, para mí, y esto, insisto, esto es algo, casi es un lugar común en toda la literatura. No existe un pueblo soberano previo a reglas jurídicas. Necesitamos reglas jurídicas para identificar a ese pueblo y para habilitarle para que exprese su voluntad. Pero más allá de este absurdo conceptual, hay otros puntos débiles, otros problemas que plantea la teoría del poder constituyente, entendido en el sentido que estoy criticando. Uno de los problemas es que entra en fricción esa idea de la omnipotencia, omnipotencia jurídica y moral, entra en fricción con principios del propio liberalismo del que nace el constitucionalismo moderno. Por ejemplo, pensemos en el principio de separación de poderes. ¿Vale? Claro, sería un error pensar que la separación de poderes es un principio que rige a la hora de repartir poderes entre los órganos del Estado que nacen de la Constitución. Es decir, uno podría decir, bueno, pues, se hace la Constitución determina la existencia de distintos órganos y se reparte distintos poderes entre los diversos órganos. Entonces, el principio de separación de poderes, digamos que entra a operar, se pone en marcha, se pone en acción para orientar al poder constituyente cuando decide qué reparto de poder va a hacer. Pero a mí me parece que la separación de poderes va más allá. Existe también una separación de poderes entre el poder constituyente y los otros poderes. Es decir, el poder constituyente es únicamente el poder de hacer una constitución, ya está. Alguien tiene el poder de hacer una constitución. En esto consiste el poder constituyente. Y como ese poder constituyente se limita a aprobar una constitución, pues claro, no es un poder sin límites. Y para ser más preciso, y para ser menos misterioso y un poco más concreto, si por ejemplo hay una asamblea constitucional que sea elegida por el pueblo para hacer una nueva constitución, claro que tiene un poder muy importante esa asamblea. El poder de hacer una constitución es un poder mayúsculo, es un poder extraordinariamente importante, pero es solo el poder de aprobar una constitución. Esa asamblea constituyente no puede, por ejemplo, juzgar a alguien, porque eso sería poder jurisdiccional que corresponde a los tribunales de justicia. Tampoco podría poner una sanción administrativa a alguien, a un ciudadano, porque eso sería poder administrativo que corresponde a la administración. Incluso se podría decir, pues esto ya es más discutible, que no puede legislar, puede hacer una constitución, pero no puede legislar. Legislar será una función que se atribuirá a un órgano distinto que es el Parlamento. Como sabéis, el propio Sieyès decía, una vez hecha la Constitución ha acabado la función de la Asamblea. Hay que luego pasar a un Parlamento distinto, cuyos miembros no pueden ser los mismos que los miembros de la Asamblea Constitucional.
¿vale? Por tanto, el propio Sieyès pensaba que la separación de poderes rige también las relaciones entre poder constituyente y el resto de poderes. A veces hay como una cierta confusión, parece como si el sujeto que tiene el poder constituyente, por lo tanto el poder de hacer la Constitución, de la que derivan todos los órganos del Estado, parece como si de manera implícita tuviera los poderes de los distintos órganos del Estado. Porque decimos, los órganos del Estado derivan del poder constituyente. Los poderes que tienen los órganos del Estado derivan del poder constituyente. Parece como si el poder constituyente los tuviera todos y los hubiera ido sacando. No, es que el poder constituyente no tiene metido el poder judicial. El poder constituyente no tiene implícito el poder sancionatorio o el poder administrativo o el poder expropiatorio. No, el poder constituyente es simplemente el poder de hacer una constitución. Lo que pasa que hacer una constitución implica crear unos órganos y atribuirles una serie de funciones. Pero eso no quiere decir que en su origen esos poderes estuvieran agrupados en el poder constituyente. Otra fricción de esa teoría de la omnipotencia con principios del liberalismo, la importancia del derecho internacional. Una parte del sueño de la Ilustración, y pensemos en Immanuel Kant, era racionalizar las relaciones entre los estados, poner límites a los estados. Y la idea, me parece más atractiva, de soberanía estatal que podemos defender hoy, es la que dice: soberanía es el grado de autonomía que tiene un Estado bajo las reglas de derecho internacional público. O sea, los Estados no tienen soberanía previa al derecho internacional público. Los Estados, cuando decimos que son soberanos, queremos decir que tienen un grado determinado de autonomía en la medida en que se lo da el conjunto de normas de derecho internacional público. Bueno, pues evidentemente la idea de un sujeto soberano que tiene el poder constituyente y que no está sujeto a ningún tipo de límite jurídico choca con la idea de que el derecho internacional establece restricciones a lo que pueden hacer los Estados. Por lo tanto, hay ahí también un problema, ¿no? En la medida en que aceptemos ciertos principios que nacen de la Ilustración, por decirlo de alguna manera, separación de poderes, derechos y límites derivados del derecho internacional público, todo eso implica negar la posibilidad de que haya un poder constituyente que esté exento de cualquier tipo de límite jurídico. También veo un argumento, si queréis, más pragmático para dudar de la bonanza de esta teoría del pueblo soberano omnipotente, que es el siguiente. Hay algo así como la empresa constitucional, el proyecto constitucional, la ambición constitucional. Vamos a hacer una constitución que permita organizar los poderes correctamente para que el poder público actúe con eficacia para salvaguardar intereses públicos, para proteger derechos fundamentales, para asegurar la paz, etcétera, etcétera. Y que todo esto sea democrático. Hay una serie de ideales que inspiran la obra de hacer una constitución. Y una de las cosas en las que se piensa es, bueno, esta constitución tiene que ser estable, tiene que tener apoyo, tiene que durar, pero también habrá que hacer cambios, porque el tiempo implica, bueno, pues cambios de creencias éticas y también nuevas circunstancias sociales que obligan a reajustar la Constitución. Y la pregunta es, muy bien, pues ¿qué sistema de reforma constitucional diseñamos? Y cuando se hace una Constitución, una cosa importante que se discute es cuál va a ser la regla que vamos a seguir para reformar la Constitución en el futuro. Entonces, hay, si queréis, la esperanza de que hemos hecho una buena Constitución, ¿vale? Es el reto, hacer una buena Constitución. Una Constitución que tenga calidad desde el punto de vista
de la protección de los derechos, de la instauración de la democracia, de la habilitación de potestades para que el Estado satisfaga las necesidades colectivas, etc. Y que, en cuanto al sistema de reforma, pues está bien pensado el sistema de reforma. Es un equilibrio entre estabilidad y flexibilidad, entre dificultad y facilidad para hacer cambios. Entonces, el sueño, la ambición, el reto es hacer una buena Constitución. Yo creo que si nos imaginamos ahora un grupo de personas que está discutiendo la Constitución, yo pienso en la Constitución española que se hizo en el año 1977-78, ¿vale? Que es la que yo tengo que explicar a mis alumnos en España. Y les tengo que contar cómo se hizo, la ilusión con la que se hizo, la esperanza de que fuera por fin la Constitución española que por primera vez en la historia de España durara, fuera aceptada, no fuera extrema de un lado o de otro lado, en fin. Y claro, una de las cosas fue, ¿y qué sistema de reforma se seguirá el día de mañana cuando se quiera modificar? Bueno, si por un momento nos imaginamos que en ese debate alguien tomara la palabra y dijera, un momento, estamos aquí discutiendo esta Constitución, cómo tiene que ser, y nos estamos aquí pasando muchas horas sobre exactamente el Parlamento y el Tribunal Constitucional cómo tiene que ser, y el rey cómo tiene que quedar, y luego estamos aquí discutiendo pues, el procedimiento de reforma constitucional que se deberá seguir en el futuro. ¿Pero por qué perdemos tanto tiempo? ¿Por qué perdemos tanto tiempo? En cualquier momento bajará del cielo el pueblo soberano y podrá hacer una nueva Constitución. Entonces, ¿para qué preocuparse tanto? Si al final existe ese pueblo soberano que tiene el poder de hacer una nueva Constitución, el derecho de hacer una nueva Constitución sin ningún límite, aparece el pueblo soberano, destroza el orden constitucional y hace desde cero una nueva Constitución. Si esto es lo que hay, porque si uno cree en la teoría del poder constituyente basado en un pueblo soberano omnipotente, es lo que tiene que creer, en cualquier momento baja del cielo el pueblo soberano y habla y destruye lo que hay y lo sustituye por un nuevo orden constitucional. Si uno cree eso, de algún modo los incentivos para diseñar bien las instituciones caen. O sea, ¿por qué vamos a preocuparnos demasiado de cómo queda esta Constitución si en cualquier momento eso puede quedar arruinado por la aparición del pueblo soberano? Entonces me parece que desde el punto de vista de la estructura de los incentivos que tienen los constituyentes, es mejor negar la existencia de ese sujeto, ¿vale? Naturalmente puede ocurrir que la Constitución que tenemos sea disfuncional. Podemos tener una Constitución absolutamente disfuncional y cuyo sistema de reforma es tan disfuncional que hay que eliminar esa Constitución y hacer una nueva, completamente nueva. Un poco lo que ocurrió en Francia con la Revolución Francesa. Hemos de romper con el pasado para hacer una Constitución nueva y no vamos a seguir el procedimiento fijado por las reglas del Ancien Régime. O, si consideramos que los Articles of Confederation americanos eran disfuncionales y estaba en peligro la propia existencia de Estados Unidos si no fortalecían las relaciones los distintos Estados miembros, uno puede decir, bueno, pues mira, nos dejamos de lado los Articles of Confederation y hacemos una nueva Constitución. Pero en cada uno de estos supuestos hay que reconocer el fracaso del proyecto constitucional anterior. Una cosa es que sea disfuncional el conjunto de reglas que tenemos y tengamos que hacer tabla rasa, y otra cosa es pensar que de manera natural, cualquiera que sea la bondad del sistema constitucional que hemos diseñado, siempre puede aparecer el pueblo soberano. Para acabar, y acabo en 2 minutos, de manera un poco provocativa, uno podría decir, bueno, así como Nietzsche, el filósofo Nietzsche, pues habló de la muerte de Dios, podríamos aquí pronosticar la muerte del poder constituyente como concepto vinculado a la teoría del pueblo soberano omnipotente. Como todos conocéis, son constantes las referencias en la literatura a la analogía entre Dios y pueblo. Así como Dios omnipotente crea el mundo y sujeta al mundo reglas físicas,
pero esas reglas físicas no existían antes de Dios, sino que Dios las crea y Dios puede intervenir y suspender esas leyes de la física en forma de milagros, y también Dios puede destruir el mundo y hacer un mundo nuevo basado en leyes físicas completamente distintas. Pues por analogía, ¿no? Se ha dicho, bueno, esto, teología política, ¿no? Hay un pueblo soberano que hace a través de la Constitución un Estado que crea un conjunto de instituciones cuya existencia es contingente, derivada, mientras que la existencia del pueblo soberano es necesaria, y ese pueblo soberano siempre puede manifestarse, destruir el orden constitucional y hacer uno sujeto a reglas completamente diferentes. Bueno, esa analogía entre Dios omnipotente y el pueblo soberano omnipotente es constante en la historia de la filosofía política. Simplemente, Nietzsche, como sabemos, dijo un día, bueno, en nuestra cultura occidental hemos matado a Dios y todavía no nos hemos dado cuenta, pero tendremos un problema, porque cuando nos demos cuenta que hemos matado a Dios, entonces caerá todo, porque nuestros valores derivaban de la existencia de Dios. Bueno, pues aquí lo que podríamos decir es que algún día diremos: hemos matado al poder constituyente vinculado al pueblo soberano, porque hemos hecho suficiente filosofía analítica, hemos hecho suficiente uso de la razón para darnos cuenta que es un disparate, que es un mito, es una exageración, es una metáfora, eso del pueblo soberano autor de la Constitución en ejercicio de su poder constituyente ilimitado. Eso que no pasa el test riguroso de la razón. Pero todavía estamos hablando de esto. Es como un fantasma que no se acaba de ir. Es un fantasma que todavía está en la habitación, ¿vale? Entonces, bueno, el día que nos demos cuenta que es un fantasma, pues no pasa nada, porque las instituciones que tenemos las podemos mantener, las podemos justificar sin necesidad de postular la existencia de ese fantasma. Entonces, bueno, un poco esa es la razón por la cual el título de mi conferencia es este y no otro. Bueno, muchas gracias. Paro aquí porque estaría interesado, desde luego, en conocer sus discrepancias y preguntas y comentarios. Gracias. No oigo. Profesor, disculpa. Sí. Muchas gracias por su conferencia, muy claro, comprendemos muy bien el español porque es muy próximo al portugués. Excusas por no hablar también español, pero... No, excusas por no hablar yo portugués. Portugal está al lado de España, no hay ninguna excusa para no saber portugués, Pero acá los estudiantes comprenden el inglés, pero español pienso que comprenden un poco mejor, entonces optamos por naturaleza de la lengua el español porque es más fácil. Nosotros conocimos el pensamiento del profesor Víctor Ferreres por un artículo muy importante que inclusive hoy vamos a hacer la lectura de su artículo en una clase de doctorado con los estudiantes, las consecuencias de centralizar el control de constitucionalidad. Un artículo un poco que nos abrió mucho la cabeza para pensar el sistema de control de constitucionalidad de las leyes. Pero acá en el Brasil el tema del poder constituyente es muy importante porque nosotros tuvimos 8 constituciones, entonces en nuestra historia vivimos haciendo, tal cual la Francia también, muchas constituciones. Sí. Aparte del problema del justnaturalismo o el justpositivismo de la concepción de los límites al poder constituyente, el Brasil vive hoy un problema que el poder constituyente está cada vez más concentrado en el Tribunal Constitucional en Brasil. Nosotros, si tenemos más de 100 enmiendas a la Constitución brasileña, me recuerdo una vez que recibimos el profesor Manuel Jiménez de Parga, muchos años acá en Porto Alegre. El profesor ha leído la Constitución brasileña y muy impresionado con el catálogo de derechos fundamentales. ¿Cómo tienen derecho los brasileños? Es un catálogo muy extenso de derechos y garantías fundamentales.
pero deberes, compromisos, muy pocos. El profesor Manuel Jiménez de Parga nos hablaba en esta conferencia, pero el Brasil vive un problema muy serio que es el activismo judicial que el Brasil vive diariamente, que los ministros del Tribunal Constitucional de Brasil hacen todos los días. Y las principales alteraciones en la Constitución brasileña no se hace más por el tradicional poder constituyente, el legislativo, el pueblo soberano, pero la Corte Constitucional hace un activismo judicial e empieza a hacer cambios y más cambios en la legislación brasileña. No sé cómo la España, el profesor, consigue mirar que para nosotros es un problema muy grande, tanto que la población está muy revoltada con los ministros del Supremo. Empezamos a hablar en impeachment de los ministros de la Corte Constitucional, radicalismo contra los ministros, amenazas de todas las órdenes a la democracia, a la institución del Tribunal Constitucional en Brasil. Entonces, gustaría de oír el profesor sobre este punto y parabenizarlo por la brillante conferencia y por sus libros y sus artículos que nosotros estudiamos acá en Brasil. Muchas gracias. Bueno, evidentemente me encantaría estudiar mucho mejor de lo que he logrado hasta ahora en la Constitución de Brasil para opinar al respecto. Yo creo que una cosa que habrá que tener en cuenta es cuántas reformas constitucionales se hacen, o sea, cuán fácil es poner en marcha el sistema de reforma constitucional y cuántas de estas reformas se pueden interpretar como reacciones, respuestas frente a líneas jurisprudenciales. En ese sentido, una comparación con España es interesante porque seguramente podríamos decir que el Tribunal Constitucional español no ha sido demasiado activista en relación al Parlamento, y quizá un factor entre muchos que explica esta relativa diferencia es el hecho de que es en la práctica muy difícil cambiar la Constitución española. De hecho, nunca se ha cambiado la Constitución española en reacción a una sentencia del Tribunal Constitucional. En esto es muy distinto que el caso de Francia. En Francia ha habido 2 reformas constitucionales, incluso se puede decir 3, que son respuesta a un pronunciamiento del Consejo Constitucional francés. Entonces, si no voy equivocado, es relativamente fácil modificar la Constitución del Brasil, ¿no? Relativamente, ¿no? Y si esto es así, esto puede ser un factor que anime a las Cortes a decir: nosotros podemos ser relativamente agresivos porque al final está el contrapoder de la reforma constitucional, cosa que en España no es posible. El Tribunal Constitucional sabe que lo que diga no será objeto de ninguna respuesta, de ninguna reacción del poder de reforma. Y eso puede ser un factor. Otro factor, claro, es cómo se elijan a los jueces, ¿no? En el caso de España, las supermayorías necesarias para elegir a los magistrados del Constitucional en general han llevado a designación de jueces relativamente moderados. Pero bueno, habría que ver un poco, hay todo un catálogo de factores a tener en cuenta, ¿no? Pero quizá uno sería ver, en relación con lo que explicaba yo un poco ahora, ya que hablábamos del poder constituyente y el poder de reforma, uno de los factores a tener en cuenta es cuán difícil o cuán fácil es modificar la Constitución. Es curioso porque hay una pregunta general que los politólogos se hacen y dan respuestas contradictorias, porque las dos intuiciones suenan bien y luego el trabajo empírico pues es insuficiente, ¿no? Para unos, si es muy difícil contrarrestar o responder al Poder Judicial, entonces el Poder Judicial se anima a ser muy activista. Sí, es difícil. Pero para otros es al revés. El Poder Judicial se siente más liberado y se siente más animado a ser activista si sabe que existe la respuesta. Entonces,
las dos intuiciones son defendibles y de hecho hay, y digo, trabajo empírico que trata de ver cuál de las dos tesis es correcta. Yo personalmente me inclino a pensar que si en el tribunal del que estamos hablando hay jueces con una mínima sensibilidad democrática, una mínima, le pueden dar mucha más importancia a los derechos humanos, pero si tienen una mínima sensibilidad democrática, se sienten más animados a ser activistas, si saben que existe ahí el poder de reforma que puede contrarrestar su actuación, que si saben que lo que digan es la última palabra. Si saben que su palabra es la última palabra, tenderán a ser un poquitín más cautos, más moderados. Pero habría que ver, todo esto habría que verlo. Sí. Muchas gracias, profesor. Tenemos más preguntas de los estudiantes. Yo pienso que la Melanie y la Thais pueden concentrar las preguntas, por favor. Gracias, profesor Heberbel. En realidad tenemos dos preguntas del profesor Marcelo Chen Duque, doctor en Derecho por la Universidad Federal do Rio Grande do Sul y la Universidad de Heidelberg. En Brasil a veces se utiliza una interpretación exagerada del concepto de cláusulas de eternidad, llamadas cláusulas pétreas, en la Constitución brasileña, para evitar reformas constitucionales que afecten los intereses de ciertos grupos, acabar con los privilegios, etc. ¿Cómo profesor Víctor ve el concepto de cláusulas de eternidad hoy para que los vivos no sean gobernados permanentemente por los muertos, en tiempos donde los cambios fácticos son más acelerados? Claro, es muy buena pregunta, porque efectivamente, si las cláusulas de intangibilidad cubren un espacio muy amplio, ¿vale? Entonces podemos tener potencialmente un problema muy serio de legitimidad democrática del sistema en su conjunto. Es decir, yo personalmente me parece buena idea que haya cláusulas de intangibilidad o que se interprete que hay límites implícitos a la reforma, pero siempre que estemos hablando de principios bastante abstractos y básicos. O sea, dignidad humana, democracia, quizá en un sistema federal la idea, el principio federal, pero no convertir en intangibles reglas muy específicas, porque eso puede dañar la capacidad de la Constitución de adaptarse al tiempo. Me parece que en el diálogo que tiene que haber entre poder judicial y poder político, que con eso volvemos a la pregunta anterior, el diálogo o lucha o contrapoderes que tiene que haber entre poder judicial y poder político, me parece que la reforma constitucional es una pieza clave. Tiene que ser posible la reforma constitucional para, digamos, modificar la línea jurisprudencial. Las cláusulas de intangibilidad implican que esa respuesta no es posible y eso es un problema. Me parece que si estamos de acuerdo con las cláusulas de intangibilidad tiene que ser solo para proteger principios básicos, un poco el modelo alemán, ¿no? Democracia, dignidad humana y derechos básicos y el principio del federalismo. Recordar, en Portugal, en la Constitución de Portugal, tiene una lista muy amplia de cosas que no se pueden tocar de la Constitución de Portugal. Ahí la lista de principios, reglas e instituciones que no se pueden alterar, para mi gusto es excesiva. Y de hecho, cuando entró en la Unión Europea Portugal, hubo que modificar la cláusula de intangibilidad, porque había un principio intangible que había que modificarlo para poder entrar en la Unión Europea. Que, por cierto, eso da lugar a un problema muy bonito de si se puede modificar la cláusula de intangibilidad, ¿vale? A mi entender, la interpretación más sensata es que no, porque si no sería un fraude. Hacemos una cláusula de intangibilidad, pero luego modificamos la cláusula de intangibilidad, con lo cual deja de ser intangible aquello que habíamos dicho que tenía que ser intangible. Yo creo que la cláusula de intangibilidad como tal no se puede modificar y por esta razón tiene que cubrir principios muy básicos y muy abstractos y que realmente generen un consenso amplísimo en la sociedad. Lo que no se puede hacer es, como me decía en la pregunta usted, proteger un interés muy concreto de un grupo social y tenerlo ahí
digamos, protegido eternamente. Eso sería muy disfuncional y muy injustificable desde el punto de vista democrático. Sí, una pregunta muy interesante. Muy bien, gracias, profesor. El otro sería, casi siempre que se habla sobre elaborar una nueva constitución en Brasil, los que están en contra alegan que eso sería un golpe, ya que no hubo ruptura. ¿Qué caracterizaría, profesor, una ruptura por eso en el contexto actual? Bueno, de nuevo, a mí me gustaría, y un día iré a Brasil a estudiar bien las constituciones de la historia del Brasil, porque en esto es como España. España tenemos, yo creo que hay 3 países que compiten a ver quién tiene más constituciones en su historia. Francia, España y Brasil, porque tenemos muchas, ¿no? Las estudiamos ahí, les decimos a los alumnos, ¿no? Recopilación de constituciones del país, ¿no? Como si fuera una gran, digamos, un motivo de orgullo tener tantas constituciones, ¿no? Entonces habría que ver, ¿no? Como decía en mi exposición, yo comprendo que pueda haber una constitución tan disfuncional, concretamente por el sistema de reforma constitucional que ha establecido, que no haya más remedio que desviarse de las reglas de reforma y hacer una constitución nueva, ¿vale? Entonces habría que ver en momentos de la historia de Brasil, en qué momentos uno puede decir es natural que se rompiera con las reglas existentes y se hiciera una nueva y en qué casos no. Esto es un debate, por ejemplo, que estamos teniendo en España actualmente. Es decir, un partido, digamos, a la izquierda como el de Podemos, de algún modo lo que dice en España es podríamos hacer una constitución rompiendo con las reglas de juego existentes, porque las reglas de juego existentes son disfuncionales, ¿no? Y a mí me parece que no son disfuncionales. O sea, no creo que nos equivocáramos cuando hicimos la Constitución Española del 78. Me parece que si se quiere reformar habrá que seguir el procedimiento previsto, porque el conjunto está bastante equilibrado, a mi entender, ¿no? Pero claro, si la mayoría pensara que Podemos tiene razón y que hay que hacer una constitución nueva, pues saldría una constitución nueva, ¿no? Pero sí, no sé en qué momentos concretos de la historia del Brasil se podría decir que está justificado el hacer tabla rasa del modelo de reforma existente y hacer una constitución desde cero. Habría que verlo. Profesor, antes de pasar la palabra a Thais y después al Rómulo para hacer la pregunta, la Constitución de Cádiz ha tenido vigencia en Brasil por algunos días. Ah, sí. Entonces, y en la experiencia constitucional brasileña, en 1987, ha venido a Brasil Mário Soares, presidente de Portugal, y Felipe González, primer ministro de España, para contar la experiencia y favorecer la inspiración del modelo europeo que facilitaría los trabajos constituyentes que redundaron en la Constitución del 1988. Entonces, tendríamos una inspiración en la Constitución española también, acá en Brasil. Claro. Bueno, hubo una época donde estaba bien valorada la transición española y la Constitución española del 78. Y entonces había mucha gente que salía de España a contar, ¿no?, lo bien que lo habíamos hecho en España. Ahora en España hay mucha crítica a la transición y a la Constitución española de parte de generaciones más jóvenes. En parte porque no se les ha explicado bien lo que hubo, en parte porque al ser jóvenes no participaron de lo que representó hacer la Constitución. Y por lo tanto, si alguien va por el mundo diciendo les voy a contar lo bien que en España hicimos las cosas, suena un poco pasado de moda, digamos, porque ahora más bien hay críticas. La Constitución, digamos, es demasiado rígida, el pueblo soberano no tiene posibilidad de, por ejemplo, decidir libremente si tener rey o tener república. Bueno, este tipo de argumentos. Por eso mi charla y mi preocupación con todo esto del poder constituyente no es solamente así filosófica, es también política. A mí me parece que es peligroso creerse que el fantasma existe. Creo que eso es un peligro, ¿no? Lo cual no quiere decir que uno no pueda criticar un sistema constitucional determinado como disfuncional, rígido, cerrado, pero una cosa es una crítica concreta, que entonces nos hemos de poner a trabajar bien,
Y otra la cosa no, es que el fantasma del pueblo soberano no se le permite hablar. Bueno, es que ese fantasma es un fantasma. Muchas gracias, profesor. Thais Oliveira. Hello, Professor Comelha. I'm going to ask to excuse. I'm going to ask you in English a question. Absolutely. And a provocation, because my English is not very good, but my Spanish is even poorer than I'll have to ask in English. My question is, you said that you believe that the constituent power is limited by legal norms. And so I ask you, what if those norms were to be violated by the constituents? Which kind of sanction and who would apply that sanction to the violation of those norms that limits the constituent power? Because I see a difficulty here. I don't see how any kind of constituted power could enforce those rules, right? Without being. So I'm asking just for you to, if you can clarify the legal nature of those norms, because I believe that legal norms need to be enforceable, and I don't see how this kind of legal norms could be. Right. Thank you. Okay, that's an excellent question, really. A difficult one, but I'll try to answer it, and it will help me clarify some of the things I wanted to say, right? So you're absolutely right in the sense that it's very hard to believe that if the constituent power violates any of the legal rules that I said constrain the constituent power, then there is no sanction that is going to be applied, right? Who is going to establish the sanction, and who is going to declare the new constitution invalid because it's not been adopted following the existing rules of constitutional making, right? You're right. And also I agree with you that the law is connected to the idea of sanction, right? So if there were no sanctions at all, I don't think we would be talking about the law. It would be a completely different kind of social phenomenon. However, the fact that the law in general is connected to sanctions doesn't mean that each and every specific legal rule must be supported by sanctions, right? Let me give you a very sort of easy example. Imagine there is a Supreme Court and its decision is final, and there is no way, absolutely no way, you can either have that decision invalidated, and there is no way you can sanction the judges if they don't apply the law correctly. Now, the fact that the legal system cannot think of any particular sanction against the members of the Supreme Court doesn't mean the members of the Supreme Court are not bound by certain legal rules, right? It's simply that the system cannot have sanctions for everybody. At some point, the sanctions don't operate, and we hope that the authority of the law will sort of impose itself, right? So I agree with you in these 2 points, right? First, the law is conceptually connected to the idea that there are sanctions, right? And second idea, I agree with, the constituent power is bound by legal rules, but if it violates the rules, so what? It gets a new constitution enacted, that's the end of the story. Absolutely right. But that doesn't mean that there were no legal rules binding that power. It's simply that there is no sanction for those particular legal rules. In the same way as I could say, imagine I say international law prohibits this particular war. But there is a war, and there was someone who is a victor in that war and establishes its power in a particular territory. A new state is born, and we say, okay, now we have a new state. It emerged in an illegal way,
But once the state is there, let's move forward, right? International law is full of breaches of the law, which have gotten there, and there's no sanction and no way to go back, right? But that doesn't mean international law wasn't there. It's simply that it doesn't have the tools to impose itself in the way that criminal law or private law in the domestic sphere is easily enforced through sanctions. So I think I agree with everything you said, except that I couldn't conclude that therefore there are no legal rules binding the subject that is in charge of writing a constitution. But may I complement my question by asking, would you agree that these legal rules are a kind of soft law, like the international law? It's considered soft law, some sort of soft law, but right. Well, not properly. Well, I'm sorry for insisting, but just no. What you're saying is wonderfully interesting. I hesitate. I mean, it depends what you understand by soft law, right? Actually, soft law is a concept that is a little bit vague, and people don't know there's different kinds of soft law and different ways of understanding. So I don't mind if you want to call it soft law. I don't mind. Like, we can stipulate that a law that doesn't have sanctions, let's call it soft law instead of hard law. I don't mind. My hesitation is that I think that we can easily get confused and think that because soft law sounds like, well, it's not binding, it's simply a suggestion, a recommendation, it's good practices, it's better if you do it this way than other way, but if you do it differently, that's fine. That's one way of understanding soft law. This doesn't apply here, because we are saying, no, this is the way you should follow. I mean, if you want to establish a republic in Spain, and you want to abolish the monarchy, this is the rules you have to follow. Now, if you don't follow them, and actually you are able to succeed, and you have a new constitution that says no king, and we have a republic now, well, there's nothing we can do. No sanction is going to be imposed. That movement has succeeded in having a new constitution that breaks with the past and has not observed the rules of change. But it's not that those rules of change were soft law, like good practices or recommendations. They were binding law, but of a character that is special because there are no sanctions associated with breaches of law. It's like international law. International law is not soft law. Even if the tools we have to enforce international law are extremely limited. But that doesn't mean it's like recommendations, good practices. It's better if you don't commit, a genocide. It's better if you don't have invade the neighboring country. It's good practices. No, it's not good practices. You have a legal obligation to behave in a particular way. But unfortunately, if a state misbehaves, there's not much we can do by way of sanctions. So I don't mind using soft law, but with the proviso that we are using it in a, I think, different way from the way it's normally used. But otherwise, let's sign the article together. Thank you very much. Thank you very much, Professor. Thank you so much, Professor. Now, Professor Rómulo, your question, please. Ok. Professor Comella, mi cuestión es la siguiente. El saudoso profesor y juez Antonín Scalia, en conjunto con Brian Garner, escribió que cada vez que un juez utiliza un fundamento de la Constitución, retira al legislador para siempre la oportunidad de regular la materia. Mi cuestión es, ¿y si el juez constitucional utiliza el fundamento na cláusula pétrea, entonces retirará incluso del poder constituinte derivado? Entonces, si no será necesario un muy grande cuidado al decir que la cuestión es solamente el núcleo de una cláusula pétrea. Claro, sí, efectivamente. Es un poco lo que decía cuando respondía a una pregunta anterior.
si nos parece buena idea que haya cláusulas pétreas, tienen que ser cláusulas pétreas de un alcance relativamente limitado, porque si no, efectivamente, se impide no al legislador ordinario, sino incluso al legislador extraordinario de la reforma intervenir. Es interesante lo que usted está diciendo, y de hecho hay una observación que quería hacer. Como sabemos todos, en Alemania, ¿verdad? Pues la cláusula de dignidad forma parte de las cláusulas que están protegidas por la cláusula de intangibilidad. Y uno podría pensar, que el Tribunal Constitucional, cuando examina una ley ordinaria y decide si invalidarla o no, va a evitar mencionar la cláusula de dignidad, ¿no? Porque teóricamente, si la ley es inconstitucional porque viola la dignidad, entonces no es posible reformar la Constitución para que esa norma, digamos, se reactive, porque se estaría entonces yendo contra el núcleo de la cláusula pétrea. Curiosamente, el Tribunal Constitucional alemán constantemente hace referencia a la dignidad, a pesar de que sabe de que forma parte de la cláusula pétrea. Y me imagino que es porque si hubiera una reforma constitucional, aunque afectara a la cláusula de dignidad, podría haber todavía un diálogo interpretativo. Porque puede haber una segunda ronda de debate. Estamos de acuerdo que no podemos violar la dignidad humana, pero ahora lo que estamos discutiendo es si esta norma es efectivamente contraria a la dignidad humana. Nosotros, Tribunal Constitucional, invalidamos esta ley porque nos parecía que era contraria a la dignidad humana, pero claro, si esto ahora se eleva al rango constitucional, seguiremos discutiendo porque la cláusula pétrea nos lo permite, pero ahora tenemos que darnos cuenta de que estamos en una segunda ronda de debate, que no está ya predeterminada la solución que hemos de dar, aunque es verdad que en la primera ronda del debate hicimos uso de la cláusula de dignidad. Pero es un problema muy bonito, hasta qué punto, si existe una cláusula pétrea, hay que evitar mencionarla, para, digamos, no reducir las posibilidades de respuesta por la vía de la reforma constitucional. Pero sí, lo que decía Scalia, pues tiene sentido porque se eleva a un grado más. Mi desacuerdo con Scalia es que el problema no tanto del originalismo, sino la visión estrecha de la Constitución. Es decir, ¿qué es eso que la Constitución prohíbe? Lo menos posible, al final, es, pues, si cuanto menos mejor, pues que no haya Constitución. Es decir, si se establece una Constitución que pone... Scalia está de acuerdo en que es buena idea que la Constitución ponga límites al Parlamento. Pero al mismo tiempo cree que cuantos menos límites, mejor. Bueno, entonces, si cuantos menos límites mejor, pues que haya cero límites. Pero claro, eso va en contra de la idea de Constitución. Y es esa inestabilidad constante la que hace que el originalismo versión Scalia no acabe de convencerme, a mí al menos, y a mucha gente. Ahí Dworkin, digamos, fácilmente podía decir, vamos, podemos discutir si es buena idea tener Constitución o no, pero si tenemos Constitución es porque creemos que hay ciertos principios que están más allá de las mayorías simples del Parlamento. Entonces, ¿por qué razón habría que buscar la interpretación más reducida posible de sus principios? ¿Es que no creemos en esos principios? ¿Es que es como un rasgo inconveniente, es como si fuera un pequeño error? Aquí tenemos una Constitución que pone límites al Parlamento. Bueno, eso es como un error, pero vamos a minimizar los efectos del error haciendo una interpretación lo más reducida posible de las cláusulas constitucionales que restringen el Parlamento. Es como una operación rara. Si uno cree que tiene sentido que el Parlamento esté sujeto a límites, bueno, entonces está un poco más tranquilo. No quiere decirse que hayamos de hacer ahora una interpretación súper amplia, pero tampoco hay ninguna razón para hacer una interpretación súper estrecha. Estamos como más tranquilos, estamos en una situación más cómoda. Para Scalia es como si fuera raro que la Constitución ponga frenos al legislador. Me gusta mucho la obra de Scalia, mas también acho que hay algunas posiciones exageradas. Sí. Bueno, profesor, el tema es muy instigante y
la tradición jurídica, el pensamiento histórico, hay muchos factores que influencian el poder constituyente, la separación de poderes, la justicia constitucional, la relación institucional. Y entonces es un tema muy instigante y podríamos hacer una otra conferencia y más debates, pero pienso que no podremos cansar también mucho el profesor. No. Yo no estoy cansado, pero me comprometo a estudiar derecho brasileño para poder debatir con ustedes y yo puedo aportar iluminador de lo que es. Y yo puedo aportar humildemente mis libros y yo voy a enviar por correo los libros que yo humildemente he escrito sobre la historia constitucional y las constituciones. Seguro que será muy interesante para leer, seguro. Y pienso que podremos en breve hacer una conferencia personalmente. Si usted tiene tiempo de ir al Brasil, sería un honor recibirlo, hacer una carne perfecto, brasileña y conocer. Ya podemos fijar el día ya, fijemos el día ya. Entonces, profesor, muchas gracias Muchas gracias a ustedes, de verdad. Ha sido un placer. Ok, muchas gracias, profesor. Y tenemos una audiencia de 146 estudiantes de mestrado, doctorado, graduación y la comunidad académica aquí en Porto Alegre. Entonces, muchas gracias. Un saludo a todos y muchas gracias por su paciencia y el interés con el que han seguido la charla. Bueno, ha sido un honor para mí. Muchas gracias. Ok, muchas gracias.